Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Quiero compartir con ustedes 10 medidas para evitar el estrés, publicadas ayer por El Mundo Deportivo. Me parece interesante que apliquemos algunas cosas porque los hiperactivos no sufrimos mucho en estas instancias, pero hay que hacerlo. Entonces hay que evitar el estrés y hay que acomodarse a este nuevo estado de cosas, ¿no? De manera responsable y seria, no hacer lo que hicieron muchos. Lástima que no los hubieran podido castigar, porque yo creo que todos pensamos igual, los que salieron corriendo. Tenemos que encerrarnos, meternos en casa, eso es lo que hay que hacer. Hay que obedecer. Pero no solamente obedecer, hay cosas que nacen en un sentido de responsabilidad para con nosotros mismos y nuestras familias, que es el origen de la sociedad. De lo menos a lo más, de lo menor a lo mayor, ¿no? Primero, la responsabilidad con nosotros mismos, luego con el entorno cercano y al final con todo el mundo, con toda la sociedad, el respeto por los demás, la solidaridad. 10 medidas para evitar el estrés. Primero, para afrontar y reducir la incertidumbre, recurre a información fiable y veraz. No des credibilidad a todas las informaciones que circulan por estos días. 2. Recuerda que esta es una situación excepcional y que muchas de las medidas que se están tomando son preventivas. Procura no ceder ante los escenarios catastróficos. Hay unos generadores de pánico aterradores. Tercero, identifica tus emociones, pensamientos desagradables y también las situaciones o aspectos concretos a los que estén asociados. Conociéndolo será más sencillo afrontarlo. Entonces, hasta ahora llevamos eso de recurrir a la información fiable y veraz. Recordar que esta es una situación excepcional y que muchas de las medidas que se están tomando, si no todas, son preventivas. Que hay que identificar las emociones y los pensamientos desagradables, ¿no? Y con qué hechos concretos están asociados para, conociéndolos, dejarlos de lado. 4. Para afrontar y reducir el descontrol y mantener cierta sensación de estabilidad, intenta adelantarte a la organización de tus rutinas diarias, de la logística en el trabajo, con los niños o con la atención a las personas mayores. 5. Procura mantener unos hábitos de sueño y alimentación regulares y saludables. 6. Márcate rutinas. Pese al encierro, respeta las horas de levantarse o acostarse, las pausas de las comidas, el horario laboral o el tiempo que dedicas a trabajar. 7. Desconéctate hablando de otras cosas, dedicando tiempo a otras actividades, al ocio que puedas mantener con la limitación actual. 8. Desahógate y apóyate en tu entorno cercano. Si te encuentras muy angustiado, pide orientación o ayuda de algún profesional. 9. Evita mentir o exagerar sobre la situación y también evita difundir bulos que puedan contribuir a la desinformación. Ofrece siempre una visión lo más veraz posible, en especial con personas más vulnerables. Y por último, lo más importante, actúa con responsabilidad, sigue las recomendaciones sanitarias, respeta las restricciones impuestas por las autoridades para establecer el control. Eso es lo que se recomienda para el tema estrés. Después de las 8 vamos a tener un especial con mucha gente, hablando de Amadeo Carrizo.
los muchachos no tienen la culpa de haber nacido después de Amadeo Carrizo. Entonces, atentos, que estamos hablando de un pionero del puesto de arquero, que tiene unas funciones específicas. Eso de salir jugando con los pies no es un invento de Guardiola, como podría pensar algún recién llegado al fútbol. Hubo arqueros en épocas antiguas que jugaban con las 4 extremidades. El portero es el único jugador de campo que tiene la posibilidad de jugar con manos y pies, que puede utilizar los brazos y las piernas. Los demás solamente pueden utilizar, los otros 10, las extremidades inferiores, por una cuestión de reglamento. Sin que nadie se los dijera, Amadeo Carrizo, hoy recordado, fallecido a los 93 años, fue un pionero. Lo que pasa es que hizo más ruido para la historia Gatti, por su personalidad extrovertida y un hombre afín a los escándalos. En cambio, Carrizo era más sobrio, más serio, y obvio, caía mucho mejor Gatti por algunas actitudes o gestos histriónicos, para decirlo de alguna manera. En cambio, Carrizo era sobrio, serio, pero manejaba las extremidades inferiores. Era un adelantado, un adelantado. Era un adelantado. Jugaba con los pies. Y la sacaba con la cabeza y jugaba como alguna vez jugó René en el fútbol colombiano. Producto de una manera de jugar. Algunos decían que era histrionismo y payasada. De pronto lo de Gatti sí. Pero lo de Higuita era producto de una manera de jugar del equipo con un bloque adelantado. Porque, pues, en esa selección y en ese nacional se copiaban muchas de las cosas que durante mucho tiempo institucionalizó el Ajax, el fútbol holandés, la escuela de Van Gaal, después transportada o trasladada, ¿no?, a los daneses, por ejemplo, que en el 86 fueron el modelo de aquello que los holandeses habían instaurado antes. Y aquí en Colombia lo hacía Nacional, con un bloque adelantado, pero con un bloque adelantado dentro del orden, y lo que es tan necesario en el bloque adelantado, que es la recuperación inmediata de la pelota. De eso vamos a hablar más adelante. Pero era tan adelantado que veía cosas que seguramente Carrizo en su momento expresó, pero que después no pudo transmitir como técnico. Expresó en sus gestos. En una reciente entrevista, él habló de la especificidad y habló de cómo los jugadores de hoy enfrentan las cosas de una manera distinta y por eso en muchos casos se pierden grandes talentos. Escuchemos su reflexión. La juventud de ahora, claro, hay un motivo que no recuerdan o no le han hablado mucho de la historia de River, donde muchos de ellos, muchos de los cracks, creo que me puedo incluir yo, que los que hemos hecho a ser hinchas de River. Sé que por el comentario muchas veces de un muchacho joven de 18 o 20 años me dice, ¿sabe quién me hizo Amadeo hincha de River? Por usted, mi abuelo, mi padre. Bueno, esta muchachada de ahora posiblemente no tenga las exigencias que tenían los de antes. Los de antes no aceptaban un mal pase. Era una silbatina. Ahora lo aplauden. Cierto. Antes un mal pase era una silbatina. Hoy se aplauden. Se aplauden cosas como que el jugador no marque, sino que corra al ataque, en el caso de un marcador. Y se aplauden muchas cosas que en el fútbol de antes se reprobaban. Por eso el jugador de antes era muy meticuloso. El de hoy sabe que es proclive al error y además en muchos casos no lo corrige porque se lo aplauden y se lo celebran. Entonces, un hombre que haga muchos goles y no marque, pues le celebran los goles, no importa que no marque. En el fútbol antiguo
había que hacerlo todo bien, porque si no la tribuna reprobaba y el periodismo de la época también. Cambia la vida, ¿no? Cambia. Y hay muchas cosas que nos van marcando otras rutas, ¿no? Como lo que está sucediendo hoy por hoy. Les dije la semana pasada que voy a aprovechar algunos espacios estos días, antes de volver a la normalidad, para hablar un poquito del juego, para que nos metamos un poquito en el juego. El juego es concentración, el juego es aspecto mental, el juego es tener la cabeza bien puesta en torno a lo que hay que hacer. La cabeza atada al hombre, a ese que juega al fútbol, ese deportista. La cabeza da las órdenes y da las órdenes desde un montón de sensaciones, un montón de conocimientos o un montón de cualidades innatas. Y esas cualidades innatas parten de la técnica y ya después tenemos la táctica y tenemos las respuestas físicas. Sobre esos 4 perfiles se edifica un jugador de fútbol. Su cabeza, su mentalidad, ¿verdad? La técnica, la táctica y su físico. Y esas individualidades, y voy de lo menos a lo más, esas individualidades sumadas te arman un equipo que es distinto a un grupo. Entonces, la génesis de todo esto es la técnica. Todos hablamos de táctica, hoy hablamos de concentración, de tener la cabeza acomodada, pero la técnica se pule, la técnica se acondiciona, pero el que definitivamente desde el punto de vista motriz no pueda tener una sociedad, un maridaje con la pelota, difícilmente puede jugar al fútbol. Entonces, lo primero es ubicarnos en eso, en la técnica. ¿Qué es la técnica? Yo aquí voy a utilizar algunos de los conceptos entregados por mi último profesor de táctica, Alex Couto, en un curso reciente que hice. Son muchos los tratadistas, pero me voy a centrar en esto que es lo último que he adquirido. ¿Qué es la técnica? Las acciones que desarrolla un jugador dominando, controlando, administrando y dirigiendo el balón. Es esa relación que hay entre el jugador y el útil, el balón. Esas acciones son las que llamamos técnica. Si es para el propio beneficio del jugador, para su propio lucimiento, es lo que se llama técnica individual. Y si es para el producido del equipo, para efectos colectivos, se llama técnica colectiva. Entonces la técnica individual es la acción que puede realizar un jugador sin que intervenga en su ayuda ningún compañero. En cambio, la colectiva es la que realizan 2 o más jugadores en el traslado del balón, siempre buscando el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El arco contrario. Entonces ya tenemos de la técnica la definición y la separación de la técnica individual de la técnica colectiva. La técnica individual solo interviene el portador de la pelota y en la técnica colectiva intervienen 2 o más jugadores. Y en ambos casos, en la técnica individual y la técnica colectiva, tenemos que observar la defensiva y la ofensiva, dependiendo de si hay posesión de pelota o si no existe esta. En la defensiva se intenta recuperar el balón, no se tiene, tratando de neutralizar o interrumpir lo que el adversario pueda hacer. Y en la técnica ofensiva se hace referencia a las acciones técnicas individuales y colectivas encaminadas
a la obtención de un objetivo en el uso de la pelota. Entonces ya tenemos una técnica individual, ya tenemos una técnica colectiva, en defensa y en ataque. Entonces pasamos a las acciones técnicas ofensivas individuales. Individuales. ¿Cuáles son? La conducción. La conducción, que puede ser con obstáculo o sin obstáculo. Una cosa es recibir la pelota y empezar a llevarla, a trastearla. El manejo del balón, con el obstáculo y sin el obstáculo. Una cosa es llevar la pelota cuando hay campo abierto y otra cosa es con adversarios al frente que impidan el trasteo de la pelota. Por eso hay una conducción simple y una conducción superior. La simple, cuando agarra la pelota y arrancas con ella y no hay nadie al frente. Y la superior es aquella que tiene unos obstáculos en donde necesitas, para mantener esa conducción, una serie de gestos de tipo técnico. Entonces, en las técnicas ofensivas individuales está la conducción, primero. Segundo, el regate. El regate puede ser limpio o puede ser compuesto. El limpio es aquel en el que se desborda al adversario sin necesidad de ningún gesto. Pasas. Y en la otra tienes que utilizar cintura, engaño, finta, ¿ya? Algo para evitar que el adversario te quite la pelota. Ese es el regate simple y el regate compuesto. El regate es el uso de la pelota en beneficio de desbordar al adversario, conservando siempre el control de la pelota. Ya después viene, en esas acciones técnicas individuales, la pegada. La pegada o el tiro, que se puede hacer con el pie, con el muslo o con la cabeza. Claro que también se puede hacer con el pecho. Pero vamos a hablar de lo más general. El pie con todas sus posibilidades, el empeine, el interior, el exterior, la planta y el tacón. El empeine tiene empeine frontal, interior y exterior. Y con la cabeza. Con la cabeza tienes la frontal, le das con la frente, con el parietal y con el occipital. Y cada superficie de contacto o cada zona le va a dar una potencia y una dirección al golpeo de la pelota. Y después viene algo que se llama la cobertura técnica. ¿Qué es la cobertura técnica? La cobertura técnica es el gesto que el jugador hace parado o en movimiento, de costado o de espaldas, para proteger el balón. Recuerden que Maradona, ¿se acuerdan? Agarraba la pelota con la izquierda y con el resto del cuerpo sostenía al adversario. Esa es una manera de proteger la pelota. Eso se llama cobertura técnica. Y es una de las técnicas ofensivas individuales. Parado, en movimiento, de costado o de espalda. Parado, hablamos de una cobertura estática. En movimiento, una cobertura dinámica. De costado, interponiendo entre el cuerpo y el oponente, ese es el ejemplo de lo de Maradona. Y de espalda, alejando la pelota con la pierna activa e interponiendo la parte trasera del cuerpo para evitar que el adversario robe. Y por último viene el control. El control, que es la parada, cuando el balón queda quieto, la semiparada, que es una acción en donde el balón no se inmoviliza totalmente, ¿no? Y amortiguarla, que es la acción inversa al golpe, cuando se le quita velocidad a la pelota. Y hay un control que es el control orientado. El control orientado necesita que el jugador previamente mire en dónde se encuentra situado, conozca la posición de los oponentes más cercanos, ¿no? Que es la primera barrera defensiva que tiene, y decida, con ese toque sutil a la pelota, por dónde va a sacar ventaja o por dónde va a eludir la oposición del adversario. Entonces, las técnicas ofensivas individuales son la conducción, el regate, la pegada,
la cobertura técnica y el control. Y todo esto los fundamentadores lo tienen que trabajar en las superficies de contacto del jugador a través de la habilidad y destreza de cada uno. Ahora hablemos de las acciones técnicas ofensivas colectivas, que son dos, el pase y el relevo. A mí el relevo, con todo y que los maestros lo enseñan, a mí no me llena mucho, y no me llena mucho porque eso es cuando tú traes la pelota y un compañero pasa y casi que te la quita. No, digamos que eso van haciendo de la situación en el juego, a los pelados se les podrá enseñar eso, pero yo no creo que sea tan importante como sí es importante el pase. Porque el pase tiene un montón de referencias que tienen que ver con el balón, con el sitio al que va dirigido, con la altura, con la distancia, con la trayectoria, con la velocidad, con la posición del adversario. El pase es la razón de ser del juego colectivo y del equipo. El pase es la entrega, es la manera combinada de compartir la capacidad técnica. Y por último, las acciones técnicas defensivas, porque hablé de las ofensivas. Y las defensivas son tres: la entrada, la interceptación y la carga. La entrada es una acción técnica que tiene por objeto ir al encuentro del jugador oponente que está en posesión de balón con el fin de interceptar o impedir que éste progrese, ¿no?, o sea el dueño del juego. La interceptación hace referencia a una acción técnica a través de la cual el jugador interrumpe la trayectoria de la pelota. Va del Bocha a Guillermo y yo en la mitad del camino intercepto y cambio la dirección. Y la carga, que es el roce físico, hombre contra hombre, a través de hombro con hombro y hombro con espalda, que es lo que legítimamente se advierte como tal. Entonces, para resumir e irnos en esta primera parte, las acciones técnicas defensivas son la entrada, la interceptación y la carga. Ya están debidamente explicadas. Y las técnicas ofensivas individuales: conducción, regate, pegada, cobertura técnica y control. Estamos hablando de la técnica, de la relación del jugador con la pelota a través de las superficies de contacto. ¿Qué es una superficie de contacto? El lugar del cuerpo con el que se administra la pelota. Yo creo que por hoy es suficiente. Fácil, sencillo. Esto es sencillo, esto es fácil. De verdad que es fácil. Llévelo a la práctica y verá. Y aprovechamos el tiempo, que de eso se trata. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.